con el culto, la vamos a recibir en la membresía. Muy bien, vamos entonces con la pregunta número 87 del Catecismo. Leemos todos juntos. Pregunta y respuesta. ¿Puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Desde la caída, ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida. Por el contrario, diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Básicamente lo que vemos en esta pregunta es una doctrina claramente expresada en la palabra acerca de la culpabilidad o la depravación en el hombre. Entonces vamos a las preguntas internas. ¿Era Adán perfecto antes de la caída? Y la respuesta es sí. Algo perfecto es algo que no tiene imperfección, no tiene mancha, no tiene pecado, y en ese sentido Adán tenía esa inocencia, como lo entendemos generalmente. Decimos que Adán era inocente, no era perfecto en el sentido de la perfección de Dios, ¿verdad? Evidentemente Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, pero sabemos que la voluntad de Adán sí era cambiable, es decir, él podía cambiar su estado. Él no tiene el atributo que es único de la deidad, ¿verdad? De que Dios no cambia, que es inmutable. Entonces, el hombre fue creado en este estado de inocencia o de perfección sin pecado, a la imagen de Dios, y sabemos que allí en el Edén eso fue probado. Dice la siguiente pregunta, ¿era Cristo, quien no era un simple hombre, perfecto? Y obviamente esto refiere, aunque Cristo era verdaderamente un hombre, no era un simple hombre, porque sabemos que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Jesucristo era un hombre sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, entendemos a Adán en su estado de inocencia, no había pecado todavía, pero cuando pensamos en Cristo, sabemos que Él no conoció pecado, nunca pecó, pero Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Esta primera parte lo que intenta es hablar de estos estados de perfección, digamos, en el hombre antes de la caída, en Cristo como el hombre sin pecado, ¿verdad? En toda su tiempo terrenal y, por supuesto, una vez resucitado. Y finalmente en los santos. Dice, ¿son perfectos los santos en el cielo? La respuesta es sí. Apocalipsis 14:5. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces tenemos aquí tres ejemplos de este estado de perfección. Adán en su inocencia, Cristo y los santos glorificados. Es decir, aquellos pecadores que fueron salvados por el Señor, luego están en el cielo glorificados. Pero vean cómo sigue. ¿Pero es perfecto algún simple hombre en esta vida desde la caída? Dice, habiendo hecho esas aclaraciones de la primera parte, ningún hombre después de la caída puede argumentar en su favor de que está libre de pecado. Como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, que el pecado pasa a ser la descripción de nuestra naturaleza. Se habla del pecado original y se habla también del pecado vivencial o de práctica. Entonces sabemos que venimos
con el pecado, como quien dice, de fábrica, porque en la caída todos hemos caído, nuestra naturaleza fue corrompida y tenemos esta naturaleza pecaminosa, y luego en vida el fruto. La pregunta es, ¿qué es primero, el fruto o el árbol? Es el árbol primero. Bueno, nuestra naturaleza es pecaminosa, así nacemos, aun cuando no pecamos, todavía, alguien diría un bebé recién nacido, pero al poco tiempo, cuando crece, cuando empieza a hablar, cuando empieza a interactuar, cuando toma sus decisiones, se manifiesta el pecado. Ese es el fruto. Dice lo siguiente, y lo han reconocido los